tengo el gusto de presentarles a Iraida Manzanilla, miembro de nuestro aliado YAVE, International Association of Volunteering Effort. Iraida nos acompaña el día de hoy para contarnos y para conversar sobre el futuro del voluntariado después de esa gran transformación que hemos tenido de la pandemia. Ya hemos ido conversando un poquito de cómo las organizaciones y cómo las empresas se han estado adaptando, y aquí Iraida nos va a contar qué va a pasar ahora, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro del voluntariado? Bienvenida, Iraida, muchas gracias por estar aquí. El público es todo tuyo. Mil gracias. Wow. Ustedes me han puesto en un compromiso enorme y bueno, agradecidísima porque definitivamente los medios nos permiten estar en contacto cuando pensábamos que el mundo se nos venía abajo, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, felicitarlos. Es una iniciativa maravillosa, no solamente el haber creado una plataforma como PROA, sino además, bueno, ya con unos resultados fantásticos, unas alianzas maravillosas y este evento de Semana Ciudadana me encanta porque de alguna manera tenemos que ligar más el tema de voluntariado al de ciudadanía, que a veces no lo tenemos tan claro, ¿no? Entonces, bueno, desde Caracas les mando un gran abrazo, esperando que pueda ser útil con mis comentarios del día de hoy. Sin embargo, como les digo, me pusieron a adivinar, y por eso esta bola de cristal, porque ciertamente hemos siempre hablado de tendencias, podemos imaginar escenarios, y bueno, en cierta manera eso es lo que hemos hecho, un ejercicio de imaginación, pero eso no viene solo, eso viene justamente porque ha habido unas experiencias cercanas, porque ha habido unas reflexiones cercanas, pero vamos a decir, el 2020 rebasó lo que nosotros habíamos podido en un momento dado creer, soñar, imaginar. Entonces, hay una guía cierta, y esto nos lo ha dicho Naciones Unidas cuando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos da un mandato muy fuerte. No podemos dejar a nadie atrás. Y esa certidumbre que nos da los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues son un camino, una guía sobre la cual vamos a caminar, este, por lo menos hasta el 2030, y es una, vamos a decir, es un alivio saber que todos estamos empujando el carro en la misma dirección, que todos estamos aportando, pero que ha significado un reto muy grande de internalización de lo que la solidaridad significa. Significa reconocer al otro, significa aceptar las diferencias, significa que tenemos que generar programas que sean lo más inclusivos posible, que podamos desarrollar lo que se llama una ciudadanía responsable, una ciudadanía activa, porque de alguna manera cuando estos objetivos fueron lanzados con con su historia de los objetivos del milenio, se nos ha dicho que somos corresponsables, todos. Ya no es solamente tema de los gobiernos, es tema de los individuos, de las organizaciones, de las empresas. Y eso ha sido muy importante porque es comprender que todos podemos aportar y todos debemos aportar. Ya no es solamente un ejercicio voluntario, sino que hay una expectativa muy fuerte de que nosotros respondamos a ese llamado. Y eso va a significar, bueno, generar oportunidades, como hemos visto maravillosamente con los ejemplos de Belcorp y de Junior Achievement. Los felicito, ha sido fantástico escucharlos, a Elsa, a José Carlos, maravilloso. Y ahí están unas oportunidades muy importantes que tienen que ver con la educación, con la formación en valores y con el emprendimiento, pero sin dejar a nadie atrás. Bueno, entonces nos vamos al 2019 simplemente como un punto de partida y les enseño ahí una foto de lo que fue nuestra reunión regional de IAVE y CLAVE celebramos además en Lima, fue fantástico. Y nosotros en ese momento estábamos pensando en el futuro y queríamos imaginar.
cómo era el futuro y las tendencias en materia no solamente de voluntariado corporativo, porque esta reunión tuvo un elemento muy importante de alianzas, porque allí estaban las academias, las ONG, estaban las empresas, estaba gente de gobierno, estaban institutos, organizaciones multilaterales. Ahí de verdad hicimos un esfuerzo enorme en que todos los sectores estuvieran representados, gente de las comunidades, y así poder imaginar juntos un futuro. Fue un ejercicio maravilloso, 2 días y medio, increíble y por supuesto acompañado de esa maravilla que es la gastronomía peruana, ¿no? Entonces, de ese evento, vamos a decir, las cosas más importantes que se señalaron tenían que ver con el uso adecuado de la narrativa. Nosotros estamos pensando en el voluntariado como algo filantrópico, de ayuda, de caridad malentendida, o estamos hablando, estamos focalizando un voluntariado hacia el desarrollo, hacia el empoderamiento de la gente, especialmente el empoderamiento de la mujer, por ejemplo, de los jóvenes. ¿Cómo es la narrativa que estamos utilizando, no? Por supuesto, el tema típico que nos, nos da dolor de cabeza y que tiene que ver con la medición de lo que estamos haciendo, porque, como decía un filósofo, que nunca me acuerdo su nombre, pero él decía, yo creo en Dios, los demás traigan datos. Entonces necesitamos tener una medición de lo que hacemos. Lo que pasa es que para nosotros, los de corazón voluntario, la medición tiene mucho más que ver con lo que sentimos, con lo que logramos, con la parte cualitativa que la cuantitativa. Y por eso nos cuesta tanto. Pero el esfuerzo sigue en pie. Hablábamos de alianzas estratégicas y fíjense que en esta lista yo he resaltado algunas que de alguna manera fueron importantísimas para lo que ha sido el 2020 y lo que sigue siendo el 2021 y el futuro. Y ustedes lo han planteado, el tema de las alianzas estratégicas. Las nuevas modalidades, lo que pensábamos que bueno, se iba a seguir desarrollando, qué maravilla que ya hablábamos de voluntariado virtual, la distancia, etcétera. Bueno, eso estaba allí, pero lo veíamos como lo que iba a pasar en los próximos 5 años y cómo eso iba a ir evolucionando paulatinamente. Nuevas modalidades, ¿no? Después, por supuesto, el tema de desarrollo de políticas públicas de voluntariado, ese sigue siendo un tema que está allí. Reconocer cuál es el rol de voluntariado para esas metas del 2030 y afortunadamente Naciones Unidas hizo un statement muy claro de que sin el apoyo estratégico de los voluntarios no es posible alcanzar esas metas y eso elevó, pues visibilizó mucho más el aporte de los voluntarios. Promover la investigación, y eso tiene mucho que ver con los datos, tiene mucho que ver con el registro, con lo que nosotros vayamos sistematizando y poniendo en blanco y negro, cosa que nos cuesta tanto. Otro tema que veíamos era fortalecer respuestas en tiempos de crisis, porque allí hubo un grupo que muy atinadamente estaba eh, discutiendo ese tema. Esa ha sido una constante de investigación y de puntos de reunión en las conferencias de IABE y pues eso se vio absolutamente desbordado con la
una situación en la que de repente podíamos entrar en pánico y en paralización o poner nuestras neuronas a millón y empezar a generar respuestas, cosa que fue fantástico. Tuve la oportunidad de hacer una investigación durante todo el 2019, perdón, del 2020, de empresas latinoamericanas y su respuesta al COVID, y la mayoría sacó de donde no tenía, se sacó de la manga las cartas que podía para generar nuevas modalidades, este, para hacer presente ese llamado voluntariado a distancia, que no implica solamente el voluntariado virtual o digital, sino también lo que podíamos hacer en nuestras casas, en nuestros sitios de trabajo, en sitios determinados, en apoyo a los más necesitados. Y por supuesto allí la creatividad jugó el papel fundamental, porque no siempre teníamos las herramientas, no siempre teníamos el conocimiento, de manera que esto ha sido quizás para todos, y en el caso concreto de las empresas, pues un reto muy, muy, muy grande. ¿Cómo veníamos viendo el proceso? ¿Cómo ocurría que el voluntariado corporativo estaba desarrollándose? Hemos visto cómo de actividades puntuales habíamos pasado a utilizar el talento de nuestra gente, porque ese es el mayor tesoro que tenemos. Entonces, ¿cómo podíamos pasar a un voluntariado basado en habilidades, sin abandonar el otro, sin abandonar las actividades puntuales? Pero cómo ponemos el talento de nuestra gente al servicio de los demás, y los ejemplos como el de Belcorp ha sido fantástico, porque ellos saben de eso, y ese es su talento, esa es su mayor riqueza. Entonces, esa ha sido un gran aliado en este tema, y un gran momento para el voluntariado corporativo. Habíamos estado hablando de ese voluntariado online, porque incluso para aquellas empresas de alcance regional o global, ya eso era un tema instalado no solamente en su narrativa, pero en su manera de trabajar. Entonces, allí estaba el voluntariado online y el tema de atención a desastres, porque todos los pueblos, todas las regiones, más con todo este tema del cambio climático, pues tienen que asumir no solamente desastres naturales, sino también cosas terribles como los desastres humanitarios, lo que estamos viviendo en temas de migración. Entonces, o en temas de guerra. Entonces, ¿cómo hacemos frente a los desastres? Ese ha sido un tema vital para las empresas, porque además teniendo eh, eh, presencia en diferentes países, tienen que saber cómo responder en cada una de las situaciones. Y la alineación a los objetivos de desarrollo sostenible ha sido un gran apoyo para darnos ese norte, es decir, esa certidumbre, en cierta manera, de hacia dónde podíamos dirigir nuestras acciones. Pero entonces, si yo tuviera un acompañamiento musical, pondría ahorita la quinta de Beethoven o algo por el estilo, y ta, 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 tan, porque ¿qué pasó? Apareció el COVID-19. Apareció ese terrible monstruo que no se ve, que no sabemos dónde está, que nos ha hecho la vida imposible. Entonces, ¿qué significó eso y qué sigue significando para las empresas? Que tuvimos que afincarnos fundamentalmente en ese voluntariado basado en habilidades, y en esa posibilidad de voluntariado online y de atención inmediata, porque las necesidades que se plantearon fueron diferentes. Quizás los programas que teníamos tuvieron que dar un cambio fundamental, y eso va a seguir pasando. Es decir, lo terrible de esto es que no solamente nos tenemos que replantear el programa, tenemos que ver otras formas de hacer las cosas, otras modalidades, y hemos visto ahorita ejemplos. El entorno cambió y va a seguir cambiando, y se espera que las empresas también lo hagan, y lo están haciendo. Entonces, ¿cómo va a ser esa nueva normalidad? Y ese es el ejercicio de imaginación, ese es el ejercicio en el que ojalá todos pudiéramos tener una bola de cristal que nos diera qué va a ocurrir hacia el futuro, ¿no? Entonces, uno de los temas vitales en este tema, perdón, en esta coyuntura,
es cómo gestionar el voluntariado. La responsabilidad que recae en estos momentos en quienes gestionan, en los líderes del voluntariado, es tremenda, porque estábamos acostumbrados a un liderazgo diferente. Ahora tenemos que ejercer un liderazgo a distancia, tenemos que imaginar y tener las herramientas para poder comunicarnos con nuestros grupos, con nuestros equipos. Entonces, esa gestión de voluntariado a distancia ha requerido de un esfuerzo mayor. Es un esfuerzo mayor y a la vez es un reto, es un challenge a futuro, porque hoy día un gestor de voluntariado, un coordinador o responsable de un programa de voluntariado corporativo en una empresa, tiene que estar muy, pero muy bien capacitado, porque ha tenido que desarrollar otras habilidades que quizás no eran tan evidentes antes de la pandemia. Y entonces ahí estamos hablando de cómo hacer un diagnóstico de necesidades a distancia, cómo obtener los datos suficientes de esas organizaciones a las que queremos fortalecer o de esos beneficiarios si en muchos casos no podemos estar en el campo. Entonces, ¿quién nos da esa información? ¿Cómo la obtenemos? ¿No? Está todo el tema de identificar los intereses y la habilidad de los voluntarios. Nuestros voluntarios venían haciendo otras cosas, conocíamos a esos voluntarios y su capacidad de entrega, su fuerza, su entusiasmo, pero a distancia, a través de sistemas online. ¿Será que tenemos una deserción parecida a lo que nos comentaba ahorita José Carlos en Junior Achievement? ¿O, o, o qué? Sin embargo, hemos encontrado que han aparecido otro tipo de voluntarios, voluntarios que quizás no eran tan entusiastas para hacer trabajo a campo, para hacer actividades día a día o de un solo día, y han aparecido una cantidad de voluntarios que se sienten absolutamente cómodos haciendo el voluntariado de forma remota, online, digital. Entonces, eso requiere que sepamos muy bien combinar, porque el voluntariado cara a cara, si bien ha disminuido, no ha desaparecido y no va a desaparecer. Y siempre habrá gente con un corazón inmenso que lo que quiere es identificarse con el otro y estar cara a cara. Entonces, tenemos que manejar los escenarios este, paralelamente o conjuntamente, ¿no? Mantener involucrados a los voluntarios. Ya esa comunicación directa de poder decirle, oye, qué bien, Ana Paula, lo hiciste buenísimo y le dábamos un abrazo, ya hoy no es posible. Hoy tenemos que hacerlo virtualmente, tenemos que, si estamos frente a frente, guardar la distancia, y eso es terrible. Entonces, ¿cómo mantener esa chispa, esa esas ganas en nuestros voluntarios? Implica muchísimo mayor esfuerzo de parte de los líderes de voluntariado. Otro tema que es importante, ha sido importante durante la pandemia y va a seguir siendo muy importante, es contar con asesores especializados, porque el que nos hayan metido el acelerador en términos de la utilización de la, de la- de las herramientas tecnológicas ha implicado no solamente en nosotros aprender a manejar cosas nuevas, sino además enseñar a otros a hacerlo. Ha implicado que necesitamos entonces más que nunca alguien, un 800 auxilio a quien podamos llamar para todas esas preguntas tecnológicas que nosotros no tenemos porque ser expertos en la materia, pero entonces hoy día tener el programa de voluntariado, que ahora maneja una plataforma, que ahora tiene que estar constantemente comunicado con su gente, pues necesita que sus herramientas estén al día, estén vigentes, estén perfectamente conectadas, y que tengamos ese asesor que nos pueda en un momento auxiliar si se nos cae el sistema, si algo ocurre con la plataforma, etcétera. Pero también hay otro asesor especializado muy importante que tienen que ver
con el apoyo psicológico, porque no me acuerdo si, creo que fue Ana Paula al comienzo que hablaba de la frustración que teníamos bueno, a veces sentirnos que no tenemos suficiente capacidad de adaptabilidad a los nuevos cambios, pero ¿quién nos apoya? ¿Quién nos oye? ¿Quién nos puede dar soporte en un momento dado con temas, como decíamos, del desánimo de los voluntarios, de lo que está ocurriendo en la calle, de nosotros mismos ante una situación que nos sobrelleva en el tiempo? Entonces, por supuesto, contar con los equipos, generar con las alianzas con las empresas, con todos los sectores, y eso lo saben ustedes mejor que nadie, y luego pensar en ese trabajo presencial. ¿Será una nueva normalidad? Y allí debemos revisar que tenemos tareas pendientes. Habíamos hablado de alineación a estrategia del negocio, lo vimos con Baker, incorporación de la alta gerencia, importantísimo, que nos aseguran la sostenibilidad del programa, profesionalizar a esos coordinadores, sistematizar experiencias. Estoy repitiendo un poco, pero no quiero que se les olvide. Generar propuestas de valor que atraigan a diferentes generaciones, porque a los millennials, a la generación Z, no es lo mismo que a los baby boomers o la generación X o Y. Entonces, ¿cómo somos inclusivos cuando estamos en nuestros programas de voluntariado? Crear esa cultura de ser socialmente responsables, establecer esas alianzas duraderas, hacer seguimiento y monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible, crear redes de voluntariado y plataformas como PROA, fantástico. Lo mismo que las redes en donde las empresas se reúnen como sentarse, inspirarse, Andy, dividiendo voluntario para la comunidad United Way, en fin, ¿quiénes en nuestros países están dispuestos a formar parte de eso y cómo nos podemos apalancar? Y no olvidar que siempre tenemos unas amenazas externas que tienen que ver con el contexto político y con el incremento de la migración entre los países. Y entonces, el futuro del voluntariado corporativo implica manejar la incertidumbre. ¿Cuánto durará esta pandemia? Y resulta que ahora están hablando de la tercera ola. Nosotros estas 2 semanas estamos otra vez en cuarentena radical. ¿Qué es esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Y todavía no lo sabemos. ¿Cómo será esa nueva normalidad? Y ya las empresas están hablando de sistemas híbridos, en donde, bueno, habrá que congeniar esta posibilidad de seguir trabajando desde la casa o remotamente y después asistir a las oficinas. ¿Cómo será eso? ¿Será mejor esa nueva normalidad? Esperamos que sí, esperamos que hayamos aprendido mucho de esta situación de pandemia. Y yo sería, mi recomendación tiene que ver con observar muy bien lo que es el mercado de trabajo, porque si somos voluntariado corporativo, de alguna manera nosotros estamos respondiendo también a cómo está manejándose ese mercado de trabajo y es lo que nos va a dar también pauta de cómo será el desarrollo de nuestros programas de voluntariado corporativo, cuáles serán esos nuevos modelos, cómo podemos aplicarlos a el voluntariado. Las nuevas demandas sociales, porque vamos a tener que seguir enfrentando temas muy duros. La economía ha sufrido mucho y por lo tanto la gente también. Los niveles de pobreza se han incrementado enormemente. El tema de deserción escolar, que ha sido en América Latina un dolor de cabeza para todos los gobiernos y para todas las instituciones académicas, escuelas, etcétera. ¿Cómo va a ser el comportamiento de los niños que cuando logren, puedan volver a la escuela? Volverán. O sea, tendremos un incremento de niños en situación de calle. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese sentido? ¿Cómo vendrá nuestra gente ya dispersa de tener una cierta disciplina? Es decir, ¿cómo va a ser esa nueva normalidad en el campo educativo? Y allí tenemos que tener mucho ojo en observar qué es lo que está ocurriendo y cuáles son esas nuevas demandas. Y yo creo que esto ha generado una revitalización de la solidaridad. Definitivamente, la solidaridad se ha manifestado para no dejar a nadie atrás. Y además, como dice mi amigo Oscar García de Argentina, la solidaridad es acción, no es algo escrito en un papel. Y es una escuela de ciudadanía.
Es un sentimiento que no es superficial, es de una determinación firme de empeñarnos por el bien común y que está muy asociado a eso que yo les decía al comienzo. No es solamente que tenemos la libertad de ser voluntarios, no es que hoy tenemos una responsabilidad y más cuando hemos tenido el privilegio de formar parte de una empresa. Y por otro lado, ese voluntariado asociado a solidaridad implica un compromiso con proyectos comunes. Y en ese sentido, se ve que las empresas cada vez más están formando equipos, líderes sociales que tengan emprendimientos sociales propios y que sean compartidos con sus compañeros. Es decir, hay que explorar todas esas nuevas opciones y de acuerdo a, como hemos dicho siempre, las prioridades de la empresa, las necesidades de la comunidad y los intereses de nuestros empleados, podremos tener ese balance estratégico de un voluntariado robusto y firme. Los dejo con una última reflexión de Voluntario, una organización chilena que conocí hace muchos años, que decían: fomentar una cultura solidaria y de trabajo voluntario significa ayudar a construir una ciudadanía consciente y participativa, capaz de responsabilizarse por el destino y la calidad de vida de todos sus miembros, especialmente de los más vulnerables y desprotegidos. Quienes me conocen saben que tengo una compañera, una socia extraordinaria y es Mafalda. De que los dejo con uno de esos pensamientos locos de Mafalda y dándoles las gracias por esta oportunidad. Estoy a la orden para sus preguntas. Gracias. Iraida, muchísimas gracias de verdad por esa presentación. Creo que ha sido perfecta para englobar los ejemplos que hemos estado conversando hoy día, ¿no? Las cosas que tú nos has contado las hemos visto reflejadas en la labor de Junior Achievement, de PROA y de Belcorp también. Me quedo también con algo muy importante que dijiste sobre que sería lindo tener esta bola mágica que pudiera decirnos cómo va a ser el futuro, ¿no? Todos sabemos que no tenemos esa bola mágica, pero un poco alineado a lo que he ido escuchando, tenemos estos espacios, ¿no? Tenemos estos espacios que nos permiten conversar, construir en conjunto, encontrar estos puntos que compartimos quizá de frustraciones, como tú mismo lo has puesto, ¿no? Este gran reto. Estos espacios se convierten como que en nuestra bola mágica para ir conversando todos y construyendo este futuro del voluntariado incierto, que finalmente podría quedar como un híbrido, ¿no? Entre lo presencial y lo digital y también de las diferentes personas que ahora conforman este mundo. Antes teníamos al voluntario tradicional, como tú comentas, que va a las calles, que va a la cancha, y ahora tenemos al digital, que puede tener otro perfil. Lo bueno es que ahora contamos con los dos grupos y nuestro rol será continuar potenciando toda esta oportunidad que tenemos con tantos voluntarios, no solo a nivel país, sino a nivel ya Latinoamérica. Muchísimas gracias de verdad por tu ponencia. Ha sido un gusto escucharte. No, un abrazo a todos ustedes. Mil gracias por escucharme y como siempre, les mando mi corazón desde Venezuela. Recen mucho por nosotros. Están siempre con nosotros aquí también. Gracias, Iraida. Gracias. Cuídate.